no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que, viejo y ruin, vuelve a ser clavo. Y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje ante el primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Ausentes. Estamos en uno de los lugares más hermosos del mundo, en mi opinión. A mis espaldas discurre el río Talamochita, conocido hasta los 80 como Río Tercero, este hermoso cauce de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y la historia del nombre de este río nos va a permitir profundizar un concepto que vamos a abrir al final de este episodio y que luego vamos a desarrollar con más amplitud en el siguiente. Para hacer la apertura de este capítulo compartimos uno de los célebres sonetos medicinales de Pedro Bonifacio Palacios, más conocido por supuesto como Almafuerte. Este gran autor de las letras argentinas que no perteneció a ninguna escuela literaria en particular, que tampoco formó parte de ningún círculo de intelectuales, pero que gracias a su poesía autodidacta, intuitiva, enérgica, rítmica, llamó la atención de los grandes, como fue el caso, por ejemplo, de Rubén Darío. Generó la admiración nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges, que se dedicó a difundir su obra. Y también en los últimos meses ha ocurrido que mucha gente ha descubierto la poesía de Almafuerte a propósito de la temprana y triste muerte de Ricardo Iorio, que no fue solamente la figura excluyente de la escena del metal pesado en Argentina, sino que fue un ícono cultural de este país. Y el hecho de la difusión más profunda del legado artístico de Ricardo Iorio en los últimos meses ha traccionado también sus raíces literarias, su tradición literaria, el impacto conceptual y estético de los versos de Almafuerte en su obra. Esa es la magia de los grandes artistas. No solamente que los sobrevive su obra, sino también la tradición en la cual se inspiraron para crear su obra. A propósito de esto, nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena compartiendo un soneto medicinal de Pedro Bonifacio Palacios, rindiéndole homenaje no solamente a él, sino también, por supuesto, al gran Ricardo Iorio. Y elegí también este soneto en particular porque me permite responder a la pregunta que se formula en el título de este episodio. Si vale la pena seguir compartiendo historia, y cuanto más antigua esta historia mejor, si vale la pena hacerlo en perspectiva poética y mítica, aunque ciertamente esta perspectiva no es la que genere a veces mayor entusiasmo o capte mayor atención. Por eso, si vale la pena también hacerlo cuando del otro lado haya 50 o 500 personas, o la escala que quieran, en función de este gran mar que es Internet. Entendiendo siempre que este canal, Mundos Ausentes, es un canal pequeño y va a seguir siéndolo. Y la respuesta ante esta consulta está en el título del soneto que les acabo de compartir. Più avanti. Esta expresión italiana que elige Almafuerte, de hecho, en el soneto medicinal que sigue a continuación, se llama molto più avanti, y que significa más adelante, más allá. Desde el título a todo el cuerpo del soneto, se trata de una topadora metafórica, es en un todo una gran exhortación. Almafuerte nos invita al coraje, no solamente cuando parece que todo está perdido, sino cuando efectivamente todo está perdido. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Y no solamente esta frase es quizás la más poderosa de las exhortaciones,
sino también que tiene una reminiscencia mítica. Nos trae al poeta arcaico, al poeta mítico, al poeta de todos los tiempos, a Orfeo, que es, de hecho, un poeta heroico. Es el poeta que navegó con Jasón y los argonautas y que gracias al influjo poderoso de su lira pudo vencer a las sirenas y evitar que el Argo se desvíe y choque contra una isla. Es el que utilizó su voz para encantar al barquero infernal Caronte, al guardián del inframundo y a los dioses del inframundo para intentar recuperar a su amada Eurídice. Y si bien no consigue concretar esta empresa, él logra descender al inframundo y luego subir, hacer su anábasis, su catábasis y su anábasis con éxito. Y por lo tanto, luego de habitar los misterios, su poesía es otra. Y las Ménades, temiendo la trascendencia del poema de Orfeo, lo matan, lo descuartizan y arrojan su cabeza al río, que viaja muchos kilómetros hasta que una ninfa toma la cabeza y la deposita en una cueva en la isla de Lesbos. Allí, la cabeza desmembrada de Orfeo continúa profetizando. Y fíjense ustedes qué interesante el impacto de la sabiduría mítica arcaica. Lo primero es, el poeta es inmortal, la cabeza desmembrada continúa. Nosotros siempre vamos a hablar en presente de Almafuerte, de Ricardo Iorio, de Jorge Luis Borges. El segundo punto impactante es que la cabeza desmembrada de Orfeo profetiza. Es un oráculo, porque el poeta profundo, parado en su tradición, parado en sus raíces, como hacía Iorio con Almafuerte, mira hacia el origen para hablarnos del porvenir. Cuando uno accede a las líricas tempranas de Ricardo Iorio en la década de los 90, por ejemplo, y se me ocurre una canción de Hermética llamada Cráneo Candente, nos está hablando mirando hacia el pasado, pero diciéndonos también la realidad, el porvenir de aquella época que 35 años después ocurre. Cuando, por ejemplo, compartimos la poesía de Federico García Lorca, que se quejaba poéticamente de que los edificios de Nueva York habían tapado las estrellas, fíjense ustedes que las nociones poéticas de Federico García Lorca eran suficientes para entender que ese proyecto humano no iba a llegar a buen puerto, que el espíritu humano entraba en crisis con una aglomeración brutal, con un amontonamiento de millones de personas, que lo único que hacían era romper el sentido de comunidad. Y nociones posteriores a las cuales en ese momento Federico García Lorca no tenía acceso, como psiquiátricas, psicológicas, ambientales, lo único que hicieron luego fue abonar a la postura de Federico García Lorca, pero su espíritu poético era suficiente para hablarnos del porvenir acertadamente. Ahora bien, ¿por qué el poeta mira hacia el origen? Porque justamente allí, en esa ventana de la aurora, como lo menciona Juan Carlos Toledo, el poeta, están los fundamentos del arte. Está el momento en el que el hombre necesita buscar la verdad. Está el momento en el que el hombre añora a los dioses. Está la búsqueda constante y la distancia entre esa verdad que se le presenta velada y el hombre no es más ni menos que el misterio. Y ese misterio es el campo de acción del arte, que es habitado a través de un lenguaje simbólico. Porque el poeta nos habla de aquello que nos excede, y eso que nos excede es algo de lo que formamos parte, pero que bajo ningún punto de vista podemos explicar. Por eso el poeta abre los interrogantes, pero no es capaz de cerrarlos. Ahora, él es el único capaz de abrir esos interrogantes y por eso usa el símbolo, porque es múltiple. El arte es ese filamento, es ese rudimento que nos conecta con el arquetipo, con la supraconciencia, con los dioses, con la belleza universal, con la eternidad. Por eso, bajo ningún punto de vista,
el arte universal y trascendente y simbólica es excluyentemente religiosa. Primero porque hay grandes autores de obras universales que son agnósticos. Y por otro lado, como hemos visto en el capítulo dedicado a Göbekli Tepe, el santuario más antiguo del cual tengamos constancia en el mundo, hemos visto que el fuego de lo sagrado, el arte monumental, la arquitectura, el concepto de danza ritual, los animales mitológicos y el otro mundo estaban presentes siglos antes de cualquier organización civil y religiosa. Allí está el arte como forma de expresión maravillosa del hombre con el hombre con la comunidad, pero del hombre con aquello que lo excede. Por eso están allí, en esos fundamentos, las grandes expresiones artísticas. La arquitectura, la danza, la pintura, la escultura, la poesía, la música, posteriormente el teatro, como hemos visto ya en el capítulo que le dedicamos al origen del teatro. ¿Por qué cuando visitamos en mundos ausentes los sitios arqueológicos de las ciudades más antiguas, lo único que está en pie son los recintos sagrados? Porque allí estaba todo el talento dedicado a la añoranza a los dioses. El gran propósito es que los dioses nos visiten, que nos habite la verdad. Por eso cuanto más grandes estos monumentos, mejor. Por eso sus paredes policromadas con las aventuras de los dioses y de los héroes para beneplácito de las deidades. Por eso las danzas rituales, rito como retorno al origen, en ese camino sagrado que nos pueda llevar al tiempo antes del tiempo, al tiempo cuando esos dioses habitaban la tierra y estaban con los hombres, hasta, si quieren decirlo en términos de cosmovisión mítica griega, hasta las bodas de Cadmo y Armonía. Por eso también la voz profunda de los templos, la poesía, que el poeta era el sacerdote y el filósofo en la época arcaica. El poeta, que abre estos interrogantes que no es capaz de cerrar, no inventa, no imagina. El poeta lo que hace, gracias a tener un espíritu sensible que está constantemente en pugna, es capaz de habitar la patria de los poetas, que es el monte Parnaso, presidido por Apolo, donde las musas bajan del Olimpo y le susurran al oído para inspirarlo. La verdad baja, la verdad se les presenta. Ahora bien, si este es el fundamento del arte, si ese es el contenido trascendente, que no solamente lo que hace es despertar la conciencia, sino también agitar el espíritu, generar el éxtasis, saltar al más allá como hacía el nadador de Paestum que les compartí cuando visitamos ese maravilloso sitio arqueológico. Si eso estaba presente en los fundamentos del arte con ese gran sustrato mítico, porque no puede ser de otra forma si es la búsqueda de la verdad, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Si la cultura es ese conjunto de conocimientos y saberes transmitido a lo largo de los milenios en una comunidad que comparte rasgos identitarios, costumbres, sistemas de creencia, pero es también, entre muchas otras cosas, pero muy importante, el grado de desarrollo de su arte, porque es esa expresión trascendente. Lo que hoy tenemos entonces es una profunda crisis cultural, que por momentos parece irreversible. Digo por momentos porque no tengo la capacidad yo para hablar del porvenir. Por otro lado, por el fuego sagrado de los genios artistas. Como dije antes, los poetas son inmortales. Ellos ya han hecho su trabajo. Ahora bien, cuando uno habla de crisis culturales, ¿cuál es el lugar que le estamos dando a estos genios que nos mejoran la vida y que por lo tanto mejoran las comunidades y que por lo tanto nos permiten pararnos sobre una tradición, aun cuando querramos ser revolucionarios de esa tradición? Porque estar parado sobre las raíces, estar parado sobre la tradición, entre otras cosas, hace de que nuestra identidad sea fuerte, hace de que el primer viento que venga no nos lleve volando, que nos convirtamos en fundamentalistas de una cosa una semana y a la siguiente
seamos fundamentalistas de otra y que inclusive puedan ser contrapuestas. El poeta profundo se para sobre la tradición, aun cuando quiera revolucionarla. Ese es el único camino del verdadero progreso. Cuando le preguntaban a Astor Piazzolla, uno de los grandes genios musicales de la historia de Argentina, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere revolucionar el tango? Porque a él lo llamaban un revolucionario del tango, aunque él no quería aceptar ese catálogo. Él decía que si alguien quería revolucionar el tango, lo que le recomendaría es que toque cientos de veces los tangos de Pichuco Troilo y los tangos del gordo Leopoldo Federico. Los tangos clásicos. Después revolucionamos el tango. Hemos compartido en Mundos Ausentes que un Jorge Luis Borges, ya maduro, recapacita y resignifica el impacto que ha tenido en su obra Leopoldo Lugones, a quien, cuando era joven e inmaduro, de alguna manera lo defenestra. Pero entiende Jorge Luis Borges, ya maduro, que aún cuando su estilo es otro, aun cuando él es muy superior a Leopoldo Lugones, su literatura está parada también sobre la literatura de Leopoldo Lugones, sobre la tradición literaria. Y Jorge Luis Borges, tal cual como lo conocemos, no sería exactamente igual sin Leopoldo Lugones. Esa es la tradición. Esa es la posibilidad del verdadero progreso, de obtener nuevos genios, de obtener el día de mañana, ojalá, nuevos Piazzolas, nuevos Borges. Piazzolla no hubiese sido Piazzolla sin Pichuco Troilo y el gordo Leopoldo Federico, sin Carlos Gardel. Hacer la ruptura y la negación de la tradición, lo que genera es vacío. Y lo que hoy somos, citando una vez más al gran Ricardo Iorio, es víctimas del vaciamiento, porque esta crisis cultural no es bajo ningún punto de vista algo casual, sino algo programado. De la revolución industrial a la revolución digital, lo que ha habido es un vaciamiento de todos los aspectos trascendentes del arte, como ese modo de expresión excluyente para agitar el espíritu y despertar la conciencia. Se negó el arte, se negó el símbolo, se redujo el mito a una fábula para chicos, se quitó prácticamente de programas educativos la cultura clásica, que es ni más ni menos que el fundamento de la cultura occidental. De la revolución industrial a la revolución digital nos quedamos con esa superficialidad llamada posmodernismo, donde en el mejor de los casos podíamos disfrutar de una experiencia estética, podíamos admirar quizás el virtuosismo de quien brinda el espectáculo, donde se decía siempre el mercado había reemplazado a la musa. Pero de la revolución digital a esta parte hay una degradación incluso del posmodernismo. Hay experiencias estéticas absolutamente desagradables. No hay virtuosismo. Quienes brindan el espectáculo son completamente imitables y descartables. De hecho, incluso en la música, quienes ocupan el lugar preponderante, que es el lugar que lamentablemente les otorga el mercado, son personas que son reemplazables en su lírica por una aplicación, en su voz por un editor de sonido, sus músicos por loops de sintetizadores, la voz completa también por una inteligencia artificial, sin ningún tipo de formación. Porque vayamos a esto, no se puede escribir como Borges, como Dante, como Shakespeare o como Homero. No se puede cantar como María Callas y no se puede esculpir una piedra como hacía Miguel Ángel. El virtuosismo también es uno de los pilares fundamentales de los altos estándares de esa expresión artística. Y en este postmodernismo, luego de la revolución digital, hasta eso se ha perdido. El lugar que ha ocupado la expresión artística más degradada es hoy el lugar de la cultura principal, porque no solamente el mercado ha
reemplazado completamente a la musa, sino que se ha convertido en un juez absoluto y valida todo aquello que sea oferta cultural en tanto y en cuanto facture. ¿Y qué lugar van a ocupar los genios de nuestra cultura? Los únicos capaces de estremecer el espíritu y generar conciencia, los únicos capaces de forjar identidad, los únicos capaces de hacer fuerte a una comunidad. Por supuesto que un pequeñísimo canal como Mundos Ausentes es ni más ni menos que simplemente una trinchera. Y ante eso, mi postura es, y mi convicción, più avanti. Pero no alcanza. No alcanza. Para salir de esta crisis cultural, lo que se necesita son fuerzas mayores de difusión y de conservación, organizadas y orgánicas. Luego de siglos de que la Ilíada y la Odisea sobreviviera solo en la tradición oral, hubo una decisión estatal, hubo un tirano de Atenas que juntó a los grandes filólogos de Grecia para llevar a papel ese patrimonio intangible, maravilloso, quizás el mayor de los patrimonios culturales de Grecia, y darnos la posibilidad de que nosotros tengamos acceso el día de hoy a la Ilíada y la Odisea. Otro ejemplo muy fuerte es cuando un rey de Tailandia entendió que los masajistas tailandeses, los maestros masajistas que quedaban, ya eran pocos. Entonces fundó en el Wat Po, ese templo de Bangkok, que les compartí en imágenes en el capítulo dedicado a la muerte del Buda, al paranirvana, a propósito de que en el Wat Po está la figura del Buda reclinado. Entonces, al hablar de cuáles fueron las últimas palabras del Buda antes de morir, pudimos compartir las imágenes de este templo. Allí fundó una escuela de masajistas y salvó ese patrimonio intangible de la cultura tailandesa. Y hoy sigue siendo un rasgo identitario monumental de ese país, su práctica del masaje. Se necesitan decisiones fuertes, organizadas y orgánicas, porque las grandes expresiones artísticas que necesitamos por todo lo que dije anteriormente han nacido con ese tipo de organizaciones, porque hubo tiranos, reyes, papas, emperadores, mecenas, pero incluso otra de las grandes crisis en las cuales estamos sumidos es que los ricos de la actualidad son también una degradación. Aquellos que a lo mejor pagan cientos de millones de dólares por una pintura lo hacen por una cuestión de asesoría financiera, porque no les importa absolutamente nada la cultura. Por eso creo que hay que trabajar sobre los mundos ausentes y no sobre los mundos perdidos. Porque si no trabajamos sobre los mundos ausentes, luego, cuando perdamos el patrimonio tangible, que es el que está rodeado de esas formas radiantes, de esas gravitaciones, de ese patrimonio intangible que podemos traer al presente, fortaleciendo nuestra identidad, fortaleciendo nuestra cultura, haciendo mejores a las personas que integran la sociedad. Si eso no lo conservamos y lo difundimos a tiempo, lo vamos a perder. Y cuando lo perdamos ya no va a haber nada que hacer. Por eso en el próximo episodio lo que vamos a hacer es hablar de lo ausente y lo perdido. Vamos a hablar de lo ausente a propósito de historias de civilizaciones de 11.000 años, prácticamente coetáneas con los monumentos de Göbekli Tepe, y cómo el patrimonio tangible que está siendo conservado y difundido hoy nos permite enriquecer nuestra cultura. Y cómo a lo mejor la historia de un río, que en escala histórica es reciente, quizá el nombre original de este río no lo podamos recuperar nunca. Por eso los espero en el próximo capítulo de Mundos Ausentes y les deseo que no se sientan vencidos ni aún vencidos.